A ver, chicos, vamos a ir empezando con cosas bastante básicas. Sí, empezando por lo general, lo primero que les van a pedir a ustedes en los temarios es conversión de unidades y notación científica y ese tipo de cosas. Que a ver, no nos vamos a adentrar mucho en esto porque, a fin de cuentas, no les van a tomar a profundidad cada uno de los temas, porque recuerden que son varios temas. Sí, pero vamos a hacer hincapié en cosas bastante, bastante notorias, ¿ya? Eh, Empecemos por lo que es la notación científica. No nos vamos a hacer mucho lío, vamos a hablar simplemente de lo que es trabajar con decimales o lo que no es trabajar con decimales. ¿Sí? A ver, dentro de física, ¿ya? No les voy a dar la introducción larga de que la física es la ciencia que estudia esto, porque bueno, ya saben, física estudia fenómenos físicos y tal. Si van a un diccionario es la acción y o efecto de estudiar fenómenos físicos. Así que bueno, cosas importantes. En la física ustedes van a tener que medir una cantidad de unidades dependiendo del fenómeno físico. Si están hablando acerca de energía, van a tener que medir la energía en ciertas unidades. Si están midiendo electricidad, o bueno, están en el tema de electricidad o campos magnéticos, van a tener que medir esos campos magnéticos, esa electricidad. En síntesis, en física, ustedes van a trabajar con magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Ya? ¿Qué son las magnitudes escalares? ¿Se acuerdan qué son las magnitudes escalares? Sí, no, no, sí. Muertos, a ver los de ingeniería. Leonardo, eh, ¿quién más estaba en ingeniería? Lourdes, laboratorio clínico también, entra, al menos lo que vamos a ver ahorita de física entra. Ingeniería en software también. Atentos, chicos, que esto está basado exactamente en sus temarios, en los primeros temas de sus temarios. ¿Sí? Escalares y vectoriales. ¿Ya? Las magnitudes escalares es algo que nosotros podemos simplemente indicar con una cantidad y una unidad. Sí, por ejemplo, yo les puedo decir, esta mesa o este escritorio mide 2 metros, es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque tengo la unidad, es decir, la cantidad como tal, ¿sí? La cantidad que es 2, y tengo la unidad en que se mide eso que estoy indicando. En este caso era una longitud, por ende se dio en metros. Se acabó. Eso es una magnitud escalar. Es una cantidad con una unidad. ¿Sí? El vector no. Ayer vimos un poco de vectores con aquellos que estaban en el en vivo y aquellos que también se quedaron en el Zoom. El vector no. El vector va a tener tres componentes, les decía ayer. ¿Sí? Las magnitudes vectoriales van a tener módulo, ¿sí? Dirección y sentido. Entonces, dicho eso, en módulo, dirección y sentido, un vector puede ser expresado como, por ejemplo, el vector A, que les va a dar el tamaño del módulo, ¿sí? La dirección y el sentido. También con unidades, ¿sí? Por ejemplo, acá les estoy poniendo 2 metros en Y, ¿sí? Significa que ese vector va a estar desplazado una cantidad de 2 unidades en metros en Y, en el eje de las abscisas, ¿ya? Pero bueno, estos son simplemente magnitudes que nosotros vamos a tener dentro de la física, ¿ya? Pero como tenemos magnitudes y nosotros tenemos que indicar las unidades en lo que estamos midiendo, ¿sí? Vamos a hablar netamente de las unidades, ¿sí? Y es que nosotros podemos transformar de una unidad a otra unidad. Las unidades son simplemente indicadores de en qué se está midiendo el objeto de estudio. Por ejemplo, si nosotros empezamos a hablar de longitudes o de distancias, ¿sí? Distancias o longitudes, nosotros vamos a medir en metros, centímetros, podemos medir en pulgadas, ¿sí? Podemos medir en un sinnúmero, ¿sí?
un sinnúmero de medidas de longitud, ¿ya? ¿En cuáles nos vamos a basar? Depende del sistema de unidades en el que se esté trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de fuerza, la fuerza se puede medir ¿en qué? En newton, se puede medir en kilogramo fuerza, ¿no es cierto? Se puede medir en kilogramo libra, ¿sí? Todas son unidades de fuerza, ¿sí? Si están hablando de, no sé, por ejemplo, pongámosle de peso, ¿sí? O bueno, de masa en este caso. Si están hablando de masa, pueden tener ¿qué? Kilogramos, pueden tener libras, ¿sí? Toneladas, pero bueno, van a ver que eso es simplemente bueno, vendría a ser un prefijo para la cantidad a la 3 de kilogramos, pero bueno. eh, Gramos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que vayan a medir, van a tener distintas unidades para indicarlo. Es ahí donde se crean los sistemas de unidades para indicar este tipo de cosas, ¿sí? Los sistemas de medida. El tradicional que siempre van a utilizar es el sistema internacional, ¿sí? Que el sistema internacional les va a decir que ustedes van a medir en metros, ¿sí? Van a medir en segundos. El tiempo es, en general, para todos los sistemas, va a ser en segundos, ¿sí? Ya sea que estén en el sistema internacional, ya sea que estén perdón, en el sistema internacional, ya sea que estén en el sistema sexagesimal, ¿sí? Siempre el tiempo va a estar ahí. Pregunto, ¿estamos hasta ahí claros? Sí, no. Todo esto son cosas que ya ustedes van conociendo, o sea, que ya conocen, ¿no es cierto? Van a tener masa, tiempo, kilogramos, para temperaturas van a tener Kelvin, para corriente amperes, etcétera, etcétera. ¿Sí? También van a tener el sexagesimal, entre otros, pero nosotros nos vamos a quedar y vamos a hacer hincapié simplemente en el sistema internacional, que es el que se utiliza. ¿Ya? Ahora, hecha esta aclaración, pasemos ahora sí a cosas que a nosotros nos va a ir interesando. ¿Ya? A ver, vectores como sí, perdón, vectores en sí es un mundo de estudio bastante grande, ¿sí? Podemos quedarnos toda la tarde trabajando con vectores y nunca vamos a terminar de trabajar con vectores. Pero nos vamos a centrar simplemente en vectores físicos que a nosotros nos van a resultar de interés para las fórmulas, nada más, ¿sí? Y es ahí donde viene lo que nosotros llamamos el vector posición. ¿Ya? Que luego adelante veremos que el vector posición va a tener que ver con el movimiento y vamos a tener los sistemas de referencias, las trayectorias, etcétera, etcétera, ¿ya? Dentro de física, nosotros vamos a tener sistemas de referencia, que el sistema de referencia viene a ser la perspectiva de cómo estamos nosotros analizando el fenómeno físico, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que yo les diga, por ejemplo, que si una persona está parado aquí, en el origen de coordenadas, lo que estoy marcando en rojo, ¿sí? Esta persona va a ver, digamos que desde el origen de coordenadas donde está parada esta persona, a 2 metros, ¿sí? A 2 metros se encuentra un auto, ¿ya? Esa persona lo ve a 2 metros. Entonces, desde la perspectiva de esta persona que está en el origen, el carro está a 2 metros. Pero para la perspectiva de otra persona, ¿sí? Para otra persona, quizá el carro está a 1 metro. Entonces, ¿cuál de los dos datos está bien? ¿La persona que ve que está a 2 metros o la persona que ve que está a 1 metro? Ambos están bien, ¿sí? Ambos están viendo la distancia bien conforme desde donde ellos están parados. Pero si la física funcionara así, entonces aquella persona que está, no sé, sacando una fórmula sobre campos eléctricos y está tomando cierta perspectiva para calcular ese campo eléctrico,
y después otra persona quiere estudiar eso que él creó sobre el campo eléctrico, no va a poder estar en la misma perspectiva que esa persona, o va a tener que estar adivinando la perspectiva de esa persona. Para eso se crearon los sistemas de referencia. ¿Para qué? Para que todo se base en un único sistema de referencia, o al menos ese sistema de referencia le indique al otro cómo tomó los datos de esa persona. ¿Sí? Eso es un sistema de referencia. ¿Cómo se indica el sistema de referencia? Se indica con el plano cartesiano. Si son 2 dimensiones, va a ser el plano en X y el plano en Y. ¿Sí? Si son en 3 dimensiones, van a tener el eje Z, pero no ven eso. Así que estamos bien con las 2 dimensiones. Ahora, ¿cómo indico ya yo la posición? Una vez que ya indiqué mi sistema de referencia, ojo, mi sistema de referencia lo que me dice es dónde está ubicado lo que estoy estudiando y además me dice lo siguiente. Este sistema, este que está dibujado acá, me dice que todo lo que vaya hacia arriba es positivo. ¿Por qué? Porque la Y es positiva hacia arriba en este sistema de referencia. También me dice que todo aquello que vaya hacia la derecha también es positivo. ¿Por qué? Porque en este sistema de referencia mi X es positiva hacia la derecha. Yo podía haber tomado un sistema de referencia así, ¿sí? Con la Y hacia abajo y el X hacia la izquierda. No es que esté mal, está bien. ¿Qué me dice este sistema de referencia? Que todo lo que va a la izquierda es positivo y todo lo que va hacia abajo es positivo. Contrario a lo que yo escribí acá, ¿sí? Entonces el sistema de referencia lo único que me indica es hacia dónde tomo positivo, hacia dónde tomo negativo, etcétera, etcétera, ¿sí? Nada más. Pues no nos vamos a hacer mucho lío con el sistema de referencia. Ahora, la posición de un cuerpo, ¿sí? Se va a representar dentro de un sistema de referencia con vectores, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero decir que una partícula A, está ubicada acá, ¿sí? Donde está este puntito. Aquí, en este punto A, está una partícula, está una persona, ¿ya? Si yo quiero detallar la posición de esa persona, yo puedo utilizar el vector posición. Así que el vector posición me dice en dónde está esa persona o lo que quiero ubicar desde el origen de las coordenadas, desde el origen de mi sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, el vector posición en este caso viene a ser el vector que va desde el origen del sistema de referencia hasta donde está el punto en cuestión. En este caso, la persona está en el punto A. Entonces, este es el vector posición de ese punto A. ¿Sí? Es un vector que nace desde el origen y llega hasta donde estaba la persona. ¿Ok? ¿Cómo llamo a este vector? Como me indica la posición de la persona A, voy a llamarlo como R, flechita arriba porque es un vector, sub A. Es el vector posición A. ¿Sí? Entonces, la posición de manera vectorial se representa con el vector R, flechita arriba, y abajo van a poner una letra que dependerá de la posición de lo que estén indicando. ¿Qué tal que yo ponía acá C? Entonces hubiese sido el vector posición de la persona C. ¿Ya? Esa es la posición. ¿Ok? Pregunto, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Seguimos hasta ahí? Vamos, chicos, pongan sí, no, profe, ya me quedé. Ya, sí, me dicen muy bien. Ahora, yo puedo ir detallando infinitas posiciones de mi sistema de referencia. Por ejemplo, yo puedo venir y ubicar una posición por acá, puedo ubicar una posición por acá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo importante con esto es saber que como esto es un vector, este vector, ¿sí? Tiene las tres componentes que les decía antes, ¿sí? Tiene el módulo, ojo, tiene el módulo, que es el tamaño del vector, tiene la dirección, que la dirección nosotros la tomamos como el ángulo que forma el vector con el eje de la X, ojo, el eje de la X,
y tiene el sentido, que es la flechita que me indica hacia dónde va el vector. ¿Ya? Entonces yo puedo determinar la posición de un objeto de una persona simplemente con tener el vector posición y sus coordenadas. ¿Ya? Entonces, este vector en el plano, como está en este sistema de referencia XY, este vectorcito, va a tener componentes en X y en Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dentro de un sistema de referencia de X y Y. Entonces, llamamos componentes del vector a cuánto vale ese vector sobre el eje X y cuánto vale ese vector sobre el eje Y. Es decir, por ejemplo, este vector A va a ser igual a algo que vale el vector en X, ¿sí? Más o menos, dependerá el signo de dónde está. Si está acá arriba, bueno, va a ser más, o si está abajo va a ser menos, ¿sí? De manera general lo ponemos como positivo, pero luego vemos en dónde está ubicado, ¿sí? Más de lo que está ubicado el vector en Y, ¿ya? Pero es un vector, entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿sí? Ojo con esto. Ahora les explico por qué puse Y y por qué puse J. Este vector está ubicado acá. Si yo quiero ver cuánto vale en X, vengo a donde termina el vector y me fijo, hasta cortar el eje X, cuánto vale, ¿sí? Entonces yo tengo acá abajo, ¿sí? Lo que estoy poniendo en verde, viene a ser lo que vale el vector en el eje X. Es decir, esto viene a ser lo que vale el vector A, posición A, en X. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber este vector cuánto vale en Y, me fijo cuánto vale desde su inicio hasta su final en el eje vertical. ¿Sí? Entonces yo me doy cuenta, este es su inicio, este es su final. ¿Cuánto es su distancia desde X hasta Y? Es esto, ¿no es cierto? Es esta la altura del vector, es lo que vale el vector en el eje Y. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esto de acá es lo que vale el vector en el eje Y. ¿Sí? Lo que está en verde. Esto vendría a ser la posición del vector en Y. Entonces, a un vector, ¿sí? A un vector yo lo puedo escribir en función de sus componentes. Puedo escribirlo en función de su componente en X y su componente en Y. ¿Ya? Pero como es un vector, después de que yo escriba cuánto vale su componente en X, tengo que poner algo que indique que es parte de este vector. Entonces, para lo que es en X, yo utilizo la letra y para lo que es en Y, utilizo la letra J. ¿Sí? Que acá estaba chueca. La letra J. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector que está ubicado, supongamos que esto vale -7 y esto vale -9, por ejemplo. ¿Ya? Yo tengo el vector H, llamemos. ¿Ya? Tengo el vector, o bueno, este es el punto H, tengo el vector R sub H. Y yo quiero escribir cuánto vale la posición de ese vector. ¿Qué digo? A ver, yo quiero escribir cuánto vale la posición de este vector. Entonces digo que la posición del vector H es igual a cuánto vale en X. A ver, en el chat, ¿cuánto vale en X este vector? Muertos. Vale -7, ¿no es cierto? Este vector llega hasta acá y me doy cuenta que en X vale -7. ¿Sí? ¿Cuánto vale en Y? Voy a ver cuánto vale desde su final a Y. Veo que vale -9. Entonces, si yo quiero escribir la posición de este vector, ¿qué voy a escribir? -7 en X, por eso pongo la Y, -9, que es lo que vale en Y, entonces le pongo acá J. Y como es posición, sí, me indica distancia,
Esto está medido en metros. Entonces le pongo las unidades metros. Y con eso determiné el vector posición. Pregunto, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, no, no, sí. ¿Siguen ahí o ya se me fueron? Sí, dice Samira, ya. Ya, sí, me dice Leonardo. Seguros. Bueno, eso sería en sí el vector posición, ¿ya? Ahora, hasta ahí todo muy bonito, no, no hay nada de distinto a lo que vamos a ver. Pilas que les voy a ir soltando ya los datos para los temas que vienen más adelante. El módulo del vector, sí, el módulo de un vector, yo les decía que es cuánto mide, ¿no es cierto? Grábese en eso. Más adelante veremos qué significa eso. ¿Ya? Ahora, hasta ahí todo bien, todo color de rosa. Veamos, ¿qué pasa si yo tengo dos objetos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo algo como esto? Tengo un sistema de referencia. Tengo el sistema de referencia. Esto es Y. Esto es X. ¿Sí? Y yo tengo, por ejemplo, un vector, o bueno, un punto A acá, y tengo un punto B por acá. ¿Ya? Por acá pongámosle el punto B. ¿Ya? Tengo el punto B. Yo puedo escribir sus vectores posición, ¿no es cierto? Yo puedo decir que el vector posición de A va a ser esto, y el vector posición de B va a ser esto. ¿Sí? Voy a tener aquí el vector posición de A y acá el vector posición de B. Es más, los nombro. Vector posición de A y vector posición de B. Recuerden que acá tengo el origen de coordenadas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ir del punto A al punto B? ¿Sí? ¿Qué tal que yo quiero ir desde este punto A hasta este punto B? ¿Tendré una única forma de ir desde el punto A al punto B? ¿Qué dicen? ¿Sí, no? ¿Tengo una única forma de ir de este punto A este punto B? ¿O hay varias maneras de llegar a ese punto, del punto A al punto B? ¿Qué dicen? ¿Hay varias maneras o solo una forma? Vamos, chicos, los de ingeniería, no me dejen morir solo. Ya, varias formas. Ya. Samira dice que varias. Leonardo, ¿tú qué dices? Ya, él dice que hay una sola forma. Veamos. Sí, por ejemplo, yo estoy acá en el punto A y quiero ir al punto B. Entonces, denme un segundito nomás, chicos. Me está saltando aquí un error en el Zoom. Déjenme solo veo qué es. Ya. A ver. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir del punto A, ¿sí? Puedo venir aquí desde el punto A y puedo venir así, así, y me doy una vuelta por acá y llego al punto B. Llegué, ¿no es cierto? O si no, puedo, no sé, puedo venir del punto A, ¿sí? Y puedo venir por acá abajo. Así, me doy las vueltas por acá, me doy una vuelta por acá y llego al punto B.
O simplemente puedo venir del punto A al punto B de manera recta, ¿sí? O puedo venir y hacer una vuelta por acá completa y ahí llegar al punto B. Entonces, existen varias maneras en las que yo puedo ir del punto A al punto B. Pero quiero que entiendan lo siguiente, y esto ya es materia para todo lo que viene después de física. Todas estas formas que yo tengo de llegar de un punto a otro, nosotros las llamamos trayectoria, ¿ya? La trayectoria es el camino para llegar de un punto A un punto B. Entonces, trayectorias hay distintas, hay varias formas en las que yo puedo ir de este punto a este punto B. ¿Sí? Eso es una trayectoria. Pero en vectores, o a ver, en general, en todo lo que ustedes hacen en su diario vivir. Por ejemplo, si ustedes, digamos, están de su casa al colegio, ¿no es cierto? Y tal día como se fueron a ver a la enamorada, vienen por acá y se dieron la vuelta para ir a su casa. ¿Sí? Y otro día se fueron a ver a la otra enamorada y se dieron toda esta vuelta para ir a su casa. ¿Sí? Dependiendo la trayectoria, sí, ojo, dependiendo la trayectoria, ¿creen que aumente o disminuye la distancia? Sí, por ejemplo, digamos que acá se dieron solo una cuadra para llegar a su casa y acá tuvieron que ir pasar por 2 cuadras. ¿Qué les resulta más rápido, el camino en verde o el camino en azul? El camino en azul, ya. Digamos que esto es una cuadra, ¿sí? Porque está mal dibujado. Entonces, una cuadra y llegué a la casa. Acá fueron 2 cuadras y llegué a la casa. Entonces, el camino en azul me resulta mucho más largo de transitar para llegar a mi casa, ¿sí? Todo esto tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que es la distancia entre dos puntos, ¿sí? En síntesis, lo que a mí me va a importar, ojo, lo que a mí me va a importar en un ejercicio de física es cómo llego, cuánto me toma o cuánto necesito para llegar de un punto a un punto B, ¿sí? Y eso es lo que nosotros llamamos desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento es un vector que va desde el punto A hasta el punto B. Sí, dicho de otra manera, es un vector que va desde un punto inicial hasta un punto final. ¿Sí? A eso nosotros lo llamamos desplazamiento. ¿Sí? Es decir, el vector que va desde la posición inicial a la posición final es conocido como el vector desplazamiento y es conocido como delta sub R, en este caso entre A y B. ¿Sí? Entonces, el delta sub R en este caso, nosotros lo vamos a conocer como desplazamiento. Desplazamiento. ¿Ok? Y si estuvieron el día de ayer, vimos que el desplazamiento, ¿sí? En este caso entre A y B, es una resta entre la posición final y la posición inicial. En este caso, la posición final, ¿quién es? Es B, ¿no es cierto? Entonces va a ser la posición en B menos la posición inicial, que es la posición en A. ¿Por qué? Porque siempre que tengan esto, que se llama delta, ¿sí? La letra griega mayúscula delta, les indica una variación, es decir, una resta entre algo final y algo inicial. ¿Ya? Eso es el desplazamiento. Por ahí alguien comenta, le sale más fácil no tener novia. Dice. Sí, también. A ver, entonces, hasta ahí, ¿sabemos lo que es desplazamiento? Sí, sabemos lo que es el vector posición. Y ya vimos una idea de lo que es la trayectoria, que es la manera en la que llego de un punto A a un punto B. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Sí, no, no, sí. Ya, sí me dicen por ahí. Muy bien. Entonces, ¿todo esto para qué? Porque con estos
principios de lo que es desplazamiento, de lo que es el vector posición, podemos ir ya viendo ejercicios de física. ¿Sí? Ejercicios de física un poco más sencillos, pero ejercicios de física. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo que quiero calcular el desplazamiento, a ver, es más, les voy a plantear acá. Calcular el desplazamiento, ojo con esto. Calcular el desplazamiento entre dos abejas ubicadas. La primera está ubicada a 2 en I más 5 en J y la segunda ubicada 8 en I menos 3 en J. ¿Ya? Entonces yo quiero calcular el desplazamiento entre esas dos abejas, ¿sí? Entre R1 y R2. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar en la fórmula. ¿Sí? Saber que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Ahora, en este caso, lo único que voy a tener que hacer es delta R va a ser igual a ¿qué? A R sub 2 menos R sub 1. ¿Sí? ¿Ustedes estuvieron el día de ayer en el Zoom? ¿Sí, no? ¿O no, sí? Ya, yo no, dicen. Entonces, algo que ustedes deben recordar es que los vectores se suman y se restan, algo así parecido como términos semejantes. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, si yo voy a restar estos dos vectores, solo se van a poder restar aquellos que tienen las mismas componentes. Por ejemplo, el vector R2 tiene dos componentes, una en I y una en J. Como son letras distintas, no se pueden sumar ni restar entre sí. ¿Ok? Pero ¿qué tal si ahora yo tengo la operación entre estos dos? ¿Sí? Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que el delta R es igual al R2, que es 8 en I, menos 3 en J, menos, ¿sí? Es lo que me dice la fórmula, menos el R1, que es 2 en I, entonces abro paréntesis, va a ser 2 en I, más 5 en J. ¿Ya? Como voy a restar estos dos vectores, yo solo puedo restar aquellos que tienen la misma componente. Entonces, este 8i, ojo con eso, este 8i, solo va a poder restarse o sumarse con otro que tenga la misma componente, que en este caso es el 2i. ¿Por qué? Porque ambos tienen la letra i. ¿Ya? Teniendo en cuenta el signo, ¿sí? Que recuerden, si yo tengo un signo menos acá, debo multiplicar por lo que está acá adentro. ¿Sí? Entonces, si yo realizo esa resta para encontrar el vector de desplazamiento, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 8 en i menos 2i, que me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 6 en i. ¿Ok? Ahora, este otro vector también se puede sumar o restar solo con aquel que tenga otra componente j. Por ejemplo, este es menos 3j. Se va a poder sumar o restar con otro que tenga j, que en este caso es el más 5j. Pero teniendo en cuenta el menos, recuerden que este menos multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos 3 y acá menos por más me da menos. Entonces me va a quedar menos 3 más 5, perdón, menos 3 menos 5 que me va a dar menos 8 en J. ¿Sí? No les puse las unidades, pero digamos que todo está en metros. Y este es el desplazamiento. ¿Ya? ¿Quedó claro cómo se suman o se restan vectores? Ya, muy bien. Hasta ahí.
sencillo, ¿no es cierto? No es nada del otro mundo. Más o menos, dice ya. ¿En qué quedó la duda? ¿En cómo se suman y se restan los vectores o en cómo hallar el vector de desplazamiento? Díganme, chicos, ¿en qué? Todo claro, me dicen. ¿En qué, qué les quedó la duda de más o menos de la suma o la resta o...? Bueno, ya iremos bien entonces. O sea, por ahora voy bien, espero no confundir. Ya vamos a ir practicando, ¿ya? A ver, eso es el vector posición, ¿sí? Esto que acabamos de ver acá era el vector posición. En base a eso encontramos lo que era el desplazamiento, ¿sí? Vimos cómo se halla el desplazamiento. Y ahora, si se desplazó de un punto a un punto B, significa que se movió, significa que hubo una velocidad. Y acá, chicos, les quiero dejar en claro lo siguiente, ¿ya? Esto tienen que grabarse bien. La velocidad, ¿sí? Es un vector. Ojo con eso, la velocidad es un vector. No olvidarse esto, la velocidad es un vector. ¿Estamos? ¿Qué significa que sea un vector? Que tiene módulo, dirección y sentido. Atentos a eso, por favor. ¿Ya? Por lo general utilizamos la letra B de vaca pequeña para utilizar la velocidad. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que hablábamos acerca del vector posición. ¿Ya? Si yo tengo dos posiciones, recuerden que todo esto se está viendo en 2D, es decir, en el plano, no estamos viendo nada en 3D de momento. ¿Sí? Tengo aquí el vector Y, el vector X por acá. Digamos que tengo aquí un punto P y acá otro punto P. Voy a decir que este es el punto P sub 1, este es el punto P sub 2, y voy a tener un vector posición aquí, y voy a tener un vector posición acá. ¿Sí? Esto lo acabamos de ver, no es nada nuevo, ¿no es cierto? Este es el vector posición 1 y este es el vector posición 2. ¿Ya? Ahora, la trayectoria que va a tener en sí la partícula, o bueno, lo que sea que se desplace, hagan de cuenta que estos son solo dos puntos, ¿sí? Entonces yo puedo desplazarme de este punto a este punto con cualquier trayectoria, ya vimos, ¿sí? No me va a importar para nada, ¿sí? Cuando yo hablo de velocidad, a mí no me interesa la trayectoria, solo me interesa el punto inicial y el punto final, nada más, ¿sí? Cuando yo tengo una velocidad y estoy hablando de manera vectorial, nosotros vamos a llamar a esa velocidad velocidad media, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora en este momento, vamos a llamarlo como velocidad media. ¿Por qué? Porque tenemos vectores. Cuando ya no tengamos vectores, vamos a ver cómo le llamamos, ¿sí? De momento esto se llama velocidad media. Entonces, si en su temario ven velocidad media, ya saben qué es esto, ¿sí? ¿Qué es la velocidad media? A ver, si yo estoy yendo del punto 1 al punto 2, hagamos de cuenta que voy a tener una trayectoria así, ¿ya? Que voy a venir por acá, así, así, por acá, y llego al punto 2 y me voy otra vez por acá, ¿sí? Hagan de cuenta que algo así, ¿ya? Esa es mi trayectoria, ¿ya? Yo quiero calcular la velocidad que me toma desplazarme desde el punto 1 al punto 2, ¿sí? Recuerden que esto que tenemos acá es la trayectoria.
¿sí? Lo que está en verde es la trayectoria. Es decir, es el camino, en otras palabras. ¿Ya? La velocidad media, ¿sí? Como es un vector, la velocidad media, es más, les voy a poner acá velocidad med, para que recuerden que es la velocidad media. ¿Ya? Es igual al desplazamiento que voy a obtener, ¿sí? Sobre el intervalo de tiempo en el que yo me desplazo. Porque, a ver, no es que yo estoy en el punto 1 y me voy al punto 2 en obra de 0 segundos, ¿sí? No es que estoy en el punto 1 y ¡pac! Me teletransporto y estoy en el punto 2. Voy a seguir la trayectoria y me va a tomar un tiempo el irme por esa trayectoria. Entonces va a haber un intervalo de tiempo, ¿sí? El intervalo de tiempo, el delta t, es cuánto me toma estar desde este punto a este punto, nada más. Esto es lo que ustedes van a conocer como la fórmula de la velocidad media. Que a ver, yo ya les dije, el delta, el triangulito este grande, significa variación, significa resta. Entonces esto sería como tener la resta entre la posición final, o en este caso la posición 2, menos la posición 1, sobre el intervalo de tiempo en el que sucede este cambio, que bueno, el intervalo de tiempo también puede ser escrito como t sub 2 menos t sub 1, ¿sí? Que es el intervalo de tiempo entre el punto 1 y el punto 2. ¿Ya? Entonces, no me interesa a mí la trayectoria, simplemente por la fórmula. Si ven la fórmula no me dice, a ver, la trayectoria, si fuiste por un camino así, si fuiste por un camino allá. Simplemente me interesa el desplazamiento. Nada más, es lo único que me interesa. El vector desplazamiento. Este vector de acá es lo que a mí me interesa. El delta sub R. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Sí, no, no, sí, por ahí más o menos. Regular 3/4. Comenten, chicos, no se peleen por comentar en el chat. Ya, sí, dicen, ya, muy bien. ¿Sí? Algo que deben saber es que la velocidad media, y esto es más para los de ingeniería, la velocidad media siempre es tangente a la trayectoria. Bueno, de por sí, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Por ejemplo, si esta trayectoria viene así, tangente significa que es que como que solo le roza y se va. Viene, le toca un poquito y se va. Eso es tangente, tangente a una curva, ¿sí? La velocidad media siempre va a ser, o bueno, la velocidad en general es un vector que siempre es tangente a la trayectoria. ¿Ya? No se olviden eso. Listo, ya conocemos lo que es la velocidad media. ¿Ya? Por suerte, ustedes no van a tener velocidades relativas, así que no nos vamos a entrar al mundo de la velocidad relativa porque no nos va a convenir, ¿sí? Así que veamos. También hay algo que se conoce como velocidad instantánea. Sí, pero la velocidad instantánea es el límite del desplazamiento por el intervalo del tiempo cuando el tiempo tiende a cero, ¿sí? Y no nos vamos a hacer mucho lío con eso porque vamos a tener que ver derivadas, así que no nos vamos a hacer lío, ¿ya? De momento. Em, pero bueno, em, déjenme reviso el temario para ingeniería si es que tengo que profundizar algo más dentro de esto. Ya. Bueno, hasta ahí estamos todos tranquilos, todos felices, ¿no es cierto? Ahora, ya vimos lo que es el vector posición, vimos lo que es el desplazamiento, vimos lo que es la velocidad. Hasta ahí todo contentos, ¿sí? Pero nos falta ver otra de las medidas que ustedes conocen, ¿sí? Al menos si manejan carro. Ahora vamos a ver lo que es el vector aceleración, ¿sí?
Ojo, todo esto lo estamos viendo de una manera, de manera general, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vector aceleración tiene su desglose completo cuando estemos hablando de movimientos circulares. Vamos a ver que en realidad hay dos vectores de aceleración, bueno, hay dos componentes del vector aceleración que sumados me dan en realidad el vector aceleración. Pero bueno, de momento veámoslo de esta forma, ¿ya? A ver, chicos, el vector aceleración, ¿sí? Vamos a ver. Em, Al igual que antes, ¿sí? Al igual que antes, vamos a ver lo que es la aceleración media, ¿sí? Tenemos el vector aceleración, ¿sí? Que es representado con la letra A. Es un vector, no se olviden, es un vector. Ah, me olvidé de indicarles. Las unidades para la velocidad siempre van a ser metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque es el desplazamiento sobre el tiempo. El desplazamiento se mide en metros y el tiempo en segundos, entonces metros sobre segundos. ¿Ya? El vector aceleración es un vector que va a estar medido en metros sobre segundos al cuadrado. Ya van a ver por qué. Entonces, tal cual como vimos anteriormente, vamos a tener la aceleración media. Aceleración media. ¿Ya? Que si por ahí son un poco creativos, se van a dar cuenta que la fórmula de la aceleración media es idéntica al de la velocidad, solo que acá trata sobre la variación de velocidad en un intervalo de tiempo, ¿sí? La velocidad era la variación, o bueno, era el desplazamiento sobre el tiempo, ¿sí? La aceleración es la variación de la velocidad sobre el tiempo. Sí, recuerden, este triangulito grande, la variación es una resta, entonces la aceleración media lo que es la velocidad final, ¿sí? O la velocidad 2 menos la velocidad inicial, llamemos la velocidad 1. Todo esto sobre el intervalo del tiempo, que el intervalo de tiempo también le pueden poner t sub 2 menos t sub 1. ¿Sí? Ahora, el cambio en la velocidad, ¿sí? En el cambio en la velocidad de una partícula tiene que ver con la aceleración. Es decir, si hay aceleración, va a haber un cambio de velocidad. Ojo con esto, importante. Si hay aceleración, va a haber cambio en la velocidad. Caso contrario, no. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Háblenme, chicos, digan sí, no. Profe, explique esa parte de nuevo, se me fue el internet. ¿Cuál parte? ¿Lo último de si hay aceleración, hay velocidad? ¿O lo de la aceleración media como tal? Visto. Lo de la aceleración media, ya. Les decía que vamos a ver el vector aceleración, que se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Y les decía que la aceleración media es muy parecida a cómo se calculaba la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad era el desplazamiento o la variación de la posición sobre el tiempo. La aceleración media es la variación de la velocidad sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, como es una variación, les decía que cada que tengan este delta significa una resta entre lo final y lo inicial. Pues por eso lo poníamos acá. B sub 2 menos B sub 1. Sí, velocidad 2 menos velocidad 1. Velocidad final menos velocidad inicial sobre un intervalo de tiempo. ¿Sí? Y después les decía que la aceleración es la culpable de que haya un cambio en la velocidad. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un vector velocidad
¿sí? Y esa velocidad se mantiene constante y constante y constante. Significa que no hay aceleración, ¿sí? Pero si la velocidad cambia, significa que hay una aceleración. Es por eso que tienen el término en los carros de acelera, ¿sí? Cuando dicen acelera, acelera. ¿Qué les están diciendo? Que aumenten la velocidad, ¿sí? Indirectamente les están hablando de los vectores, les están diciendo que la aceleración hace que la velocidad aumente, ¿sí? O disminuya. Y más adelante veremos que la aceleración es la que hace que cambie la dirección de la velocidad, ¿sí? Pero bueno, de momento estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ya. Al igual que antes, también tenemos el vector aceleración instantánea, ¿sí? Pero eso va a ser derivadas, así que de momento no nos vamos a adentrar tanto, ¿ya? Em, Ahora, vamos a ver un poquito de cómo se ve esto de la aceleración hablando en una trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una trayectoria como esta, a ver, déjenme, me hago esto bonito así, ya. Si yo tengo una trayectoria como esta, ya, yo tengo esta trayectoria, todo muy bonito. Entonces, si yo tengo una trayectoria, yo les decía que la velocidad, ¿qué pasa? Siempre es tangente a la trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo acá esta trayectoria, que les estoy poniendo en blanco, pongamos que esto es la trayectoria, voy a irme a algún punto de esta trayectoria, por ejemplo, no sé, por acá, por ejemplo, ¿sí? Por acá. Por acá, tangente a esta trayectoria, está el vector velocidad, ¿sí? El vector velocidad, ¿sí? Que es tangente a la trayectoria, ¿ok? Siempre es tangente a la trayectoria. Hagan de cuenta que estoy analizando todo esto en este punto, ¿sí? En ese punto grande en blanco que está acá, ¿ya? En ese punto yo me doy cuenta que la velocidad es tangente a la trayectoria. Si vengo acá y tomo otro punto, también voy a ver que la velocidad es tangente. Si vengo acá, tomo otro punto, también la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿ya? Pero ahora, si tengo la velocidad, ojo, tengo la velocidad, también voy a tener la aceleración, ¿sí? Y es que la aceleración se divide en dos. Ojo con esto, ¿sí? En este punto que estoy acá, ¿sí? Donde está la velocidad, yo voy a tener voy a tener distintas posibilidades para la aceleración, ¿sí? Puedo tener una aceleración que vaya paralela, o sea, que vaya igual que la velocidad, ¿sí? O puedo tener una aceleración que va tangente, ¿sí? A la velocidad, ¿ok? A esto de acá nosotros la llamamos como aceleración, o bueno, componente perpendicular a la trayectoria, bueno, aceleración tangente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una aceleración, bueno, una aceleración perpendicular a la trayectoria, y esta la vamos a llamar como una aceleración paralela, ¿sí? ¿Por qué? Porque va en el mismo sentido de la velocidad. Más adelante haremos hincapié bien en esto, ¿sí? La suma vectorial de estos vectores, y si yo sumo estos vectores, me va a dar como resultado a la aceleración, al vector aceleración, que es del que estamos hablando hace un momento en las fórmulas, ¿sí? En realidad, el vector aceleración es un vector que está apuntando por acá, en este caso específico, ¿sí? Entonces, la aceleración se mide con esta fórmula, pero vectorialmente recuerden que la aceleración tiene una componente paralela a la velocidad y una tangente a la velocidad, ¿sí? Si la componente paralela va en el mismo sentido que la velocidad, el carro acelera, es decir, aumenta la velocidad. Si la aceleración paralela va en el mismo sentido que la velocidad, esta aumenta.
Si esta aceleración que estoy marcando acá en verde fuese hacia el otro lado, fuese hacia acá, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la velocidad, se empieza a frenar el auto. Si esta aceleración que está acá, la perpendicular, cambia, ¿sí? Ya sea que crezca o se disminuya o cambie de lado totalmente, lo que va a hacer es, va a cambiar la trayectoria. Si antes venía así y yo le hago más pequeña, se va a empezar a cerrar. O si le hago más grande, se va a empezar a alejar otra vez. ¿Sí? En conclusión, la aceleración tiene que ver con que el vector velocidad aumente o disminuya y también en el hecho de que cambie de dirección. ¿Estamos hasta ahí? Sí, no, por ahí quizá yo sé que esto es bastante para algunos, pero ingeniería, esto entra, ¿sí? Así que atentos. Ahora sí, para los que no son tan adentrados dentro de ingeniería, con lo que hemos visto ahora, vamos a ver un tema que ustedes van a verlo como movimiento en una dimensión, ¿sí? Vamos a ver lo que es el movimiento en una dimensión. Todo esto nos va a servir para hacer ejercicios, ya vamos a eso, ¿sí? Vamos a ver lo que es el movimiento en una dimensión. En una dimensión. Ya. A ver, ya vimos lo que era el todo de velocidad, aceleración y desplazamiento, ¿sí? Pero lo vimos como si eran, como si fuesen vectores, ¿sí? No siempre vamos a tener vectores, ¿sí? ¿Por qué? A ver, en realidad todo es vectores dentro del mundo de estudio, ¿sí? Pero para todo lo que conviene dentro de las fórmulas físicas, vamos a trabajar con los módulos, ¿sí? Es decir, con lo que mide desde su inicio hasta su final el vector, nada más. No me voy a interesar mucho por la dirección, por el sentido y ese tipo de cosas. Es ahí donde vamos a ver entonces lo que es el movimiento en una dimensión y vamos a dejar de lado los vectores, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Eh, Vamos a ir empezando a hacer un pequeño formulario, ¿sí? Un pequeño formulario. Más que nada para que ustedes vayan recordando las fórmulas, o en caso de que vean un tema, sepan qué fórmula se utiliza, cuándo sí, cuándo no, ¿sí? Entonces, eh, quiero que se graben lo siguiente, ¿ya? Em, Vamos a entender, ¿sí? Que el módulo de la velocidad, a ver, nosotros vimos que la velocidad era un vector, ¿no es cierto? La velocidad que vimos hace un momento era un vector, ¿sí? Pero el módulo, es decir, el tamaño de ese vector, el módulo de la velocidad, cuánto mide la velocidad desde su inicio hasta su final, el módulo de la velocidad se puede indicar con líneas rectas así. El módulo de la velocidad es llamado rapidez, ¿ok? Entonces, grábense en esto. Si les dicen rapidez, están hablando en módulos, es decir, ya no hay vectores. ¿Sí? Si les dicen rapidez, todo bien, están hablando del módulo de la velocidad, no en vectores. Si les dicen velocidad, significa vectores. ¿Estamos? Sí, no. Hablen, chicos. Siguen ahí, se fueron, están cansados. Vamos, un poquito más de esfuerzo en estos últimos temas ya de física y ahí sí, tranquilos, van con biología y
todo lo del cuerpo humano y luego química. Nada, callados todos. No les gusta física. A ver, vamos entonces. Dicho esto, empecemos con un movimiento, ¿sí? Como estamos hablando de movimientos en una dimensión, empecemos con un movimiento con aceleración constante, ¿ya? Em, no, perdón, vamos a empezar con el movimiento en aceleración constante, ¿sí? A ver, voy a poner de esta manera, a ver, les voy a poner así. Movimiento ¿pueden leer esa letra? Si no, para hacerles la otra. Sí, no. Sí, dicen ya. ¿Qué letra dicen por ahí? La que dice movimiento. Ya, es simplemente para ir detallando la diferencia entre los temas. Ya. A ver, para el movimiento con aceleración constante, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que podemos tener una rapidez, ¿sí? Ojo, una rapidez en el eje X, ¿ya? Para esto, ojo, vamos a hacer una siguiente aclaración. Si yo estoy hablando de algún ejercicio y me dice un auto se mueve de tal lado a tal lado, el auto se mueve ¿por qué? Se mueve por el suelo, ¿no es cierto? Por una carretera. Entonces eso significa que se mueve de una manera horizontal. Entonces de ese eje horizontal lo voy a llamar X. Sí, simplemente porque así se llama el eje horizontal en el sistema de referencia, nada más. Sí, entonces si yo hablo de las fórmulas y les digo, por ejemplo, la velocidad en X, bueno, la rapidez en X va a ser igual a la rapidez inicial en X más la aceleración en X por el tiempo. ¿Ya? ¿Qué significa esta fórmula? Esto es lo mismo que escribir la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Es exactamente la misma fórmula, ¿sí? ¿Por qué le pongo letras distintas? Simplemente les pongo esto de X para indicarles que el movimiento en sí de lo que está realizando la partícula o el auto es horizontal, por eso les pongo X, ¿ya? ¿Por qué? Porque luego veremos qué pasa si tengo un lanzamiento parabólico, si tengo un tiro de proyectil o si tengo caída libre, ¿sí? Ahí voy a tener en Y, entonces ahí voy a utilizar Y, ¿sí? Es simplemente para indicar el sistema de referencia de en dónde hace el movimiento el objeto que estamos estudiando, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Es más, les voy a dejar escrita esta fórmula entre paréntesis para que recuerden que es lo mismo. Sí, acá arriba les voy a poner. ¿Ya? Ahora, hasta ahí estamos todo bien, ¿no es cierto? Además de esto, podemos tener otra fórmula, ¿sí? ¿Qué pasa si yo voy a recorrer una distancia? ¿Ya? Ahora, el desplazamiento, la posición que nosotros veíamos vectorialmente con la letra R, ahora la vamos a ver con la letra X, ¿sí? O con la distancia, como lo veían ustedes. Por ejemplo, yo puedo decir que una distancia
es igual a lo que avanzó ese objeto en X inicialmente, o desde donde partió, más la rapidez inicial en X, porque se está moviendo en X, por el tiempo, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Que esta es la formulita que quizá ustedes conocen como la distancia es igual a la distancia inicial, ¿sí? De la distancia inicial más la velocidad inicial, bueno, la rapidez inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es lo mismo, ¿sí? Hago alusión a esto de que es lo mismo porque algunos se confunden. Dicen, ¿por qué pone b sub 0x? ¿Qué es eso? ¿Qué es x? ¿Por qué habla de x si no estamos hablando de funciones? X de esto simplemente es para decir cuánto avanzó en el eje horizontal. Nada más. ¿Sí? Pregunto, ¿estamos claros hasta ahí con respecto a esto de lo que les estoy diciendo de las fórmulas? Por favor, esto ya es muy importante. Aquellos que tienen física tienen estos temas de física exactamente. Ya, sí, me dicen por ahí. Gracias, Leonardo, por escribir. Eh, Hay otra más que, bueno, es básicamente de agarrar una de estas fórmulas y reemplazar. ¿Sí? Repetir de nuevo, dice, ¿qué parte? Bueno, ahí me avisas qué parte, en qué parte no te quedó clara para poder repetirte de nuevo. Bueno, otra de las fórmulas que tenemos, ¿sí? Dentro de todo esto, es que la rapidez en x elevado al cuadrado es igual a la rapidez inicial en x al cuadrado más dos veces la aceleración en x por la distancia final menos el punto de partida desde donde salió. Sí, que ustedes conocen como velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia menos el punto de partida. Que bueno, el punto de partida yo lo conocía como x sub 0. No sé si en el colegio les dieron distinto. Sí, pero bueno, las fórmulas me dice. Las fórmulas son estas. Sí, lo único que yo les decía es que les escribo distinto a lo que quizá alguna vez ustedes vieron, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Por eso les ponía acá como que la alusión de a qué fórmula me estoy refiriendo. ¿Sí? ¿Ya? Es exactamente lo mismo, chicos. Las fórmulas que yo les puse acá a la izquierda es lo mismo que a ustedes les daban en el colegio, solo que está escrito distinto. ¿Por qué? Porque luego van a ver lo que les decía, así que vamos a tener sistemas de referencia tanto en X como en Y, entonces ahí se me hacen a veces un lío con el momento de despejar, o a veces quieren usar esta fórmula cuando no se puede utilizar para ese caso en específico. ¿Por qué? Porque esta solo me está indicando en X, ¿sí? Entonces esto es simplemente para que se den cuenta que si yo les escribo así las fórmulas, es lo mismo que vieron en el colegio, ¿ya? Ahora, voy a hacer una alusión con todo esto, ¿ya? Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que esto es velocidad, bueno, rapidez final, ¿sí? Esto de acá me está indicando la rapidez final, ¿ya? Lo de acá me está indicando la rapidez inicial, ¿sí? Lo de acá es la aceleración y el tiempo.
¿Sí? Esto es la rapidez, aceleración y tiempo. La formulita de acá abajo, lo que les está haciendo calcular es distancia, ¿sí? O distancia final. Esta sería la distancia inicial o punto de partida, prácticamente. Voy a ponerles para que entiendan eso. Es punto de partida, es decir, de dónde sale, o punto inicial, o distancia inicial. Punto inicial o distancia inicial. ¿Ya? El de acá es, ya saben, rapidez inicial. La T ya saben qué es el tiempo, así que no creo que sea necesario volver a escribirles qué es el tiempo, ¿verdad? Y en X ya saben qué es la aceleración. Pero para que tengan y no se olviden las fórmulas, por si acaso. Pues a ver, esta es la distancia, aceleración. Y acá, ¿qué tengo? Tengo lo mismo de arriba. Ya viendo las letras de arriba se va más o menos dando una cuentita de qué estamos hablando. Sí, esta es la rapidez final. Rapidez inicial. Aceleración. Saben que esta es la distancia. ¿Distancia final o distancia que quieran calcular como tal? Esta es la distancia inicial o el punto de partida. Punto inicial o distancia inicial. Listo. ¿Estamos con esto de las fórmulas? Sí, no, no, sí. Son tres fórmulas principales que vamos a utilizar cuando la aceleración es constante. ¿Sí? A esto se lo conoce como el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? ¿Estamos? Hablen, chicos. Sí, no. Siguen ahí. Se durmieron. Se fueron. Ya. Sí, siguen. Dice, ya, muy bien. Ya tienen las fórmulas. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? Muy sencillos. Por ahí, si alguien quiere irse a la central o algo, esto están viendo el prepo de laboratorio clínico en la central. ¿Ya? Todos los ejercicios que les voy a dar ahora son del prepo de laboratorio clínico en la central. Así que más o menos van haciéndose una idea de lo que ven. Bueno, no le dicen prepo, nivelación, creo que le dicen ahora en las universidades. A ver, les dice, por ejemplo, que la rapidez inicial de un cuerpo, ojo, la rapidez inicial de un cuerpo es 5,2 metros sobre segundo. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es su rapidez? ¿Ya? ¿Cuál es su rapidez después de 2,5 segundos? ¿Sí? Después de 2,5
segundos. Si acelera uniformemente, si acelera uniformemente, uniformemente a 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? A ver, ¿quieren intentar? Les doy 4 minutos, a ver, para que intenten ustedes solitos. Vamos a ver si llegan a la respuesta, ¿ya? Este es el ejercicio. Decidan cuál de estas tres fórmulas que vimos antes es la que nos ayuda a resolver el enunciado. ¿Sí? La primera, la segunda o la tercera. A ver, apenas obtengan el resultado, comenten en el chat. ¿Cómo les fue? ¿Salió, no salió? ¿Se dieron por vencido? ¿Siguen ahí? ¿Ya se fueron? ¿Está muy complicado el ejercicio? Ya, por ahí ya nos dio una respuesta Helen. Muy bien, ya vamos a ver si es la correcta, ¿ya? El resto, ¿cómo van, chicos? ¿Seguimos activos? ¿No seguimos activos? ¿Ya se me quemaron? Ojo, que este tema les interesa a los de laboratorio clínico, a los de ingeniería, obviamente.
No me acuerdo quién más tenía física. Bueno, ustedes ya saben quién más tiene física en sus temarios, más o menos. Eh, ¿Medicina no quiere nadie acá o sí? ¿Y los de ingeniería, cómo van? ¿Cómo van? ¿Quiénes eran de ingeniería? ¿Quiénes nomás eran? Ya me olvidé. Bueno, a ver, vamos a resolver entonces. Pila, chicos, que si no están, no vería factible continuar con el resto de clases del día, porque no hay gente, no recibo, no sé si están conectados o estoy hablando solo. A ver, por ahí entiendo a los que quizá no van a recibir física como tal, como era, no me acuerdo, David me parece, que ya, bueno, digamos, en su temario no tiene. Pero, ¿y el resto? Si no les veo que están participando, cortamos Zoom y quedamos hasta acá. Ya, Lourdes, gracias por comentar. Yo no pude. Está bien, está perfecto. Eso, si no pudieron, pongan, profe, no me salió, profe, no lo entendí, profe, intenté, pero no me salió. Porque si no, yo no recibo respuesta y no sé si están o no están, chicos. A ver, continuamos entonces. ¿Cómo resolvemos? Para problemas de física, primero encuentren los datos. A ver, primero, ¿qué les pide? ¿Qué quieren encontrar? Les dice que cuál es la rapidez, ¿ya? Entonces, su objetivo es encontrar una rapidez final, ¿sí? Entonces, si su objetivo es encontrar una rapidez final, ya inmediatamente esta fórmula no me va a servir. De una ya sé que esta fórmula, la segunda, no la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque no hay nada que me diga velocidad, perdón, rapidez final. Sí, lo único que tengo es una rapidez inicial, pero no quiero encontrar eso, quiero encontrar una final. Entonces no me va a servir, estaría entre la primera y la tercera forma. Ahora, sigo leyendo los datos. Me dicen que conozco la rapidez inicial. Me dice la rapidez inicial es 5,2 metros sobre segundos. ¿Ya? Me dice cuál es la rapidez final. ¿Sí? Después de un tiempo de 2,2 segundos. Me dan el tiempo. 2,5 segundos. Si acelera uniformemente, acelera, me dice. Entonces me dan la aceleración, que me dice que es 3 metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces vengo a las fórmulas y me fijo. La tercera fórmula, si la tercera de acá, me está dando distancia. Si me da distancia o bueno, de distancia final, distancia inicial. Acá no me dan ninguna distancia en el ejercicio. Entonces, no me sirve esta fórmula tampoco, porque me están dando distancias, no me sirve. La de acá no me servía tampoco. Por ende, la última que me queda es la primera fórmula. Es la que me sirve. Las otras no vienen al caso, ¿sí? ¿Y qué me dice esta fórmula? Me dice que la rapidez final en X es igual a la rapidez inicial en X más la aceleración en X por el tiempo, ¿sí? Eso es lo que me dice esta formulita. ¿Qué hago? Reemplazo. ¿Sí? Entonces vengo que la rapidez en X es igual a la rapidez inicial en X, que es 5,2 metros sobre segundos, más la aceleración en X, que es 3 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que el tiempo me dice que es 2,5 segundos. Vamos a multiplicar y a eliminar unidades. Estos segundos se van con este exponente de acá. Y me queda entonces que la rapidez en X es 5,2 metros sobre segundos más la multiplicación de 3 por 2,5. Sí, que me va a dar como resultado un 7,5. ¿Qué unidades? Metros
sobre segundos. ¿Sí? Y 7,5 más 5,2 me va a dar un resultado de rapidez en X de 12,7 metros sobre segundos. Y llegué a la respuesta. ¿Sí? Pues la respuesta en este caso era 12,7 metros sobre segundos. Por ahí quizá nos equivocamos en algo, Helen. ¿Sí? Pregunto entonces hasta ahí. ¿Está claro? Sí, no, más o menos, por ahí, regular 3/4. Ya, entendido, dice, me hacía falta ver ese ejemplo, dice. Ya, con el ejemplo están ahí sí claros entonces. Listo. Pasamos entonces, estamos bien hasta ahí. Ahora, chicos, estas tres fórmulas de acá, ¿sí? Estas tres formulitas que escribimos en este momento. Estas tres fórmulas les van a servir para todo lo que resta de los temas de física. Ojo, eso significa entonces que si yo voy a tiro parabólico, si yo voy a un movimiento, a ver, a movimiento parabólico, un tiro de proyectil, o si voy a una caída libre, voy a seguir usando las mismas fórmulas. Voy a cambiar ciertos detalles, pero va a seguir siendo lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, veamos un ejemplito más, ¿ya? A ver, les voy a plantear un ejemplito más. Eh, ¿Puedo pasar de hoja? Sí. Sí, no, no, sí. Sí. Ya. Eh, a ver, déjenme ver un ejemplo que esté medio sencillo para que no les vaya a dar despecho y se me salgan. A ver. Em, a ver. Em, y 48, nos quedan 12. A ver, antes de hacer un ejercicio, veamos un temita más, ¿ya? Veamos un temita más, antes de pasar a hacer ejercicios más de esto, ¿sí? Solo para ver ese cambio de fórmulas que les digo, ¿ya? Veamos un temita más, un último esfuerzo más y les doy un receso de 1 hora. ¿Qué dicen? ¿Les parece? Con eso me descansan un ratito y ya vuelven con fuerza. Sí, no, no, sí, porque ya les noto que están quemados, me parece. Ya. Entonces, a ver, avancemos un poquito más, ¿sí? Veamos un poquito más que nos falta ya. Nos quedan 10 minutitos de algo, de física y, y les doy un receso de 1 hora, ¿ya? Pero con eso ya vienen recargados, a todos les quiero ver actuando ahí en el chat, ¿ya? A ver, chicos, ya vimos todo lo que era de estas fórmulas importantes en lo que es movimiento con aceleración constante. Ahora, esto se llama movimiento el tema en general de esto que vimos es movimiento en una dimensión porque solo me muevo de manera horizontal, ¿sí? Por eso se llama movimiento en una dimensión, porque ya sea el carrito, la bici, lo que sea, se mueve de manera horizontal. Nada más, no hay movimiento vertical, por eso se llama movimiento en una dimensión. Entonces, podemos ver y abarcar otro de los temas que igual ustedes tienen, que es el movimiento en dos dimensiones. ¿Ya? Esto va a quedar simplemente planteado, ¿ya? El movimiento en dos dimensiones.
movimiento. A ver, ¿saben qué? Movimiento en dos dimensiones. Ya. Uno de los temas principales que vamos a ver del movimiento en dos dimensiones es la caída libre. ¿Sí? Caída libre, que ya van a ver por qué se llama caída libre. A ver, si ya estoy hablando en dos dimensiones, significa que el movimiento que puede realizar el objeto de estudio o lo que estoy analizando ya va a estar en dos coordenadas, ¿sí? En este caso en la coordenada en Y y la coordenada en X. ¿Ya? A ver, punto clave de este tema. Se llama caída libre, ojo, caída libre, porque la rapidez inicial es nula, ¿sí? Por eso se llama caída libre. Entonces, el truco dentro de este tema de caída libre es recordar, ¿sí? No olvidarse que caída libre asumimos, ¿sí? Que la rapidez inicial, sí, que la rapidez inicial es nula, ¿sí? Es cero. Hay casos en los que no, puede haber casos en los que no, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Pero ahora, si voy a tener movimientos en dos dimensiones, va a pasar algo bastante característico que ustedes deben recordar con respecto a matemática. Porque, a ver, puede suceder, puede pasar que, por ejemplo, se deja caer una pelota desde el cielo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se puede dar que esa pelotita que va a caer desde el cielo, puede ser que caiga de esta manera, recta, hasta chocar al piso. ¡Clac! Chocó en el piso, ¿no? Partió con una rapidez inicial de cero, entonces se llama caída libre porque se dejó caer. Se cayó hasta acá. Pero puede ser, ya sea por efecto del aire, del viento, por A o B circunstancias, en sí el diseño aerodinámico del objeto, puede ser que esa caída no solo se dé de esa manera, no se dé de una manera vertical, que se suelte y ¡pac! Cae directo. Puede ser que por efecto del aire se desvíe un poco. Bueno, tampoco tanto, exageré un poquito ahí. A ver, puede ser que se desvíe un poco y no caiga como se tenía previsto, ¿sí? Sino que se desvía un poquito, ¿sí? A esto nosotros lo llamamos caída libre, ¿sí? A algo que se deje en libertad desde cierto punto. ¿Estamos con eso? Ahora, como se puede dar este movimiento semiparabólico, la rapidez que nosotros vamos a tener va a tener componentes. Recuerden que acá es movimiento en dos dimensiones, entonces voy a tener un eje Y y un eje X. Entonces, si yo tengo una rapidez, porque a ver, va a haber un punto en el que esto va a adquirir una rapidez. Hagamos de cuenta que tengo acá, ¿sí? Vectorialmente acá va a haber una velocidad que va a ser tangente a la trayectoria, ¿sí? Pero como nosotros trabajamos en módulo, tenemos una rapidez, pero esa rapidez va a tener dos componentes, ¿sí? Puede tener una componente que va a ser en Y, ¿sí? Y puede ser una componente en X, ¿sí? Es decir, yo puedo tener el componente de una rapidez en X
final y el componente de una rapidez en Y. Por eso les hacía las aclaraciones de las fórmulas. ¿Sí? ¿Cómo encuentro las componentes de esto? A través de un ángulo que yo voy a tener. ¿Sí? ¿Dónde puede estar ese ángulo? Ese ángulo puede estar acá, se irá viendo dependiendo los ejercicios. ¿Sí? A todo esto, perfecto, se deja en caída libre, sabemos que se utiliza, que bueno, asumimos que la rapidez inicial es cero. Hay otro factor, ¿sí? Aparte del aire y todo, hay otro factor que me afecta dentro de esto, que son movimientos en dos dimensiones, ¿sí? Y es la gravedad, ¿sí? Y es acá donde hace la aparición por primera vez la gravedad. Ojo con la gravedad, ¿por qué? Porque la gravedad es un vector, ¿sí? La gravedad es un vector y eso tienen que tener en cuenta. Más adelante igual lo vamos a trabajar como módulo, no va a haber ningún problema, pero la gravedad es un vector. ¿Sí? Ojo con esto. Es un vector. La gravedad siempre apunta hacia abajo. No deben olvidarse esto. La gravedad siempre apunta hacia abajo. ¿Sí? Y dependiendo de qué les diga el enunciado será el valor de la gravedad. ¿Sí? Entonces, acá yo puedo tener una aceleración vertical. ¿Por qué? Porque, a ver, es verdad, la pelotita viene y está cayendo. Pero está cayendo, entonces lo que va a hacer la gravedad es le empuja para que caiga más rápido. ¿Sí? Entonces, dentro de aquí en adelante, a movimientos en dos dimensiones, a la gravedad la vamos a conocer como aceleración de gravedad. ¿Qué es la gravedad? Pero le dicen la aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad. ¿Ya? Que en sí es la gravedad, nada más. Pero que sepan que es un vector y la gravedad es una aceleración. ¿Qué tipo de aceleración? Es una aceleración vertical. Pregunto, ¿estamos hasta ahí? Sí, no, no, sí. Hablen, chicos. Sí, dicen, ya. A ver, chicos, entonces, con respecto a física, vamos a quedarnos hasta ahí.